Seguimos en Noticias Mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Abordamos el tema político, ¿no?, de coyuntura y lo que va a hacer el 8 de marzo la presentación del gabinete Torres. Nos acompaña Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿No le parece curioso, por lo menos, que ahora que veíamos esta reunión de la presidenta del Congreso con el vocero de Perú Libre, que los jefes de gabinete en este corto periodo de gobierno de Pedro Castillo, los supuestamente radicales hayan obtenido el voto de confianza? Todo parece indicar que el 8 de marzo se lo van a dar. Pasó con Bellido, ahora podría pasar con Aníbal Torres. ¿No es curioso que no haya pasado lo mismo, por ejemplo, con Mirta Vázquez, o no haya sido tan sencillo? Bueno, digamos, para entender un poco este supuesto choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, es importante recordar que el presidente Castillo, según la última encuesta de Ipsos, apenas tiene 25% de aprobación, mientras que la presidenta del Congreso, la señora Alba, tiene 21% de aprobación. Es decir, ambos poderes del Estado han tenido una hemorragia de popularidad en los últimos 7 meses, ¿no? Si hacemos un comparativo histórico, el presidente Pepe cada 7 meses de gobierno tenía 38% de aprobación. Ollanta Humala, 59%, Alan García, 50% y Alejandro Toledo, 65%, ¿no? Es decir, que el presidente Pedro Castillo, en comparación con los presidentes anteriores de este siglo XXI, tiene una aprobación, pues, paupérrima, ¿no? Y lo mismo sucede con el Congreso. Entonces, la situación de estos dos poderes, y recordemos también que Ipsos también hizo una pregunta sobre qué pasaría si Pedro Castillo cae, ¿no? 74% señala que se vayan todos. Ante esta disyuntiva, ante esta situación extrema de poder perder el poder, es que estos abrazos, estos pactos, estos coqueteos entre las facciones supuestamente radicales se empiezan a materializar, ¿no? Interesante, ¿no?, lo que dice usted, la palabra coqueteos, porque ahora básicamente se ha dicho, ustedes nos dan el voto de confianza, nosotros retiramos el pedido de censura, ¿no? Lo que sea primero no lo vamos a conocer todavía, probablemente en los próximos días, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con estos supuestos pactos, porque es importante señalar que los partidos políticos en el Perú son sumamente débiles. Por lo tanto, tienen muy poca, digamos, capacidad de cumplir los acuerdos, ¿no? Y además acá hay algunos elementos que vale la pena señalar, ¿no? El principal, creo yo, es que hace pocas semanas, ¿no?, hace pocos días, la lideresa de la oposición, la señora Keiko Fujimori, insistía en este cuento, ¿no?, en este teatro del fraude, ¿no? ¿Cómo la oposición va a darle abrazos y eliminar, digamos, las cuestiones de censura al Poder Ejecutivo cuando ni siquiera reconoce la legitimidad de las elecciones, ¿no? Y además hay otro tema importante de señalar, que para el voto de confianza todavía faltan 19 días. Y 19 días en el Perú, pues es un tiempo, pues, larguísimo, ¿no? Muchísimas cosas pueden pasar en 19 días. Pueden seguir los cuestionamientos a muchos ministros, como el ministro de Salud, el ministro de Energía y Minas, ¿no?, el ministro de Transportes, etcétera, ¿no? Bueno, y recordemos que son 3 mujeres en el gabinete, ¿no? Ya hubo cuestionamientos sobre el tema de la paridad. ¿Qué le parece si me acompaña a escuchar nuevamente, porque lo tuvimos en vivo, el breve discurso del presidente Castillo, pero el extracto donde él habla sobre los ministros, ¿no? Él participó en un evento con gobernadores regionales en el Centro de Convenciones de Lima. Vamos a verlo. Para que salgamos de su sector, salgamos del sillón, salgamos de la mesa, salgamos del pupitre y estemos trabajando, abriendo las puertas, abriendo los espacios a los gobernadores regionales, que ellos traen la auténtica y la verdadera necesidad de los pueblos. Si no es así, reitero que los ministros están en constante evaluación. Y quiero instar también al gabinete para que no estemos pensando en amistades, sino en responsabilidades. Y no estemos pensando... Muy bien, la política hay que leerla entre líneas, se dice, ¿no, Alonso? Varias cositas que comentar. La primera, usted decía, hay ministros cuestionados, ¿no? Muchos se preguntarán, este voto de confianza que parece, ¿no?, se va a otorgar, ¿es una luna de miel o más bien va a volver que se volvió una práctica
¿no? Ok, doy el voto de confianza, pero de ahí censuro o interpelo ministros. Bueno, aquí yo creo que hay que analizarlo, como usted muy bien dice, entre líneas, ¿no? Podemos decir que en el Perú lo que existe es disputa por el poder, pero no una oposición como tal, ¿no? La disputa por el poder es básicamente, bueno, yo quiero vacar al presidente para poder asumir la presidencia, ¿no? Pero no hay una oposición como tal porque en los temas de fondo, en los temas de política pública, existe una coincidencia enorme entre el presidente de la República, en el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Por ejemplo, como en transporte. el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Que se baje en la reforma del transporte, hay una coincidencia total y absoluta entre el Ejecutivo y el Congreso. Tal es así que el Congreso no se atreve a censurar al ministro de Transportes y Comunicaciones a pesar de las enormes denuncias y de digamos, todos los escándalos que suceden en esa cartera. Y lo mismo sucede con la reforma universitaria, ¿no? Tanto el Poder Ejecutivo como en el Congreso se han puesto de acuerdo pues para dejar a la SUNEDU de lado y volver al sistema perverso de la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces, terminan llegando a coincidencias, digamos. En lo programático llegan a coincidencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oposición cuando estamos de acuerdo en bajarnos la reforma del transporte y estamos de acuerdo en bajarnos la reforma universitaria, entre otros temas, ¿no? Entonces, como yo le digo, hay disputa por el poder, pero no hay una oposición como tal, porque en los temas programáticos puntuales, en los temas de política pública, si se le puede llamar así, las coincidencias están, digamos, a la luz del día, ¿no? Claro. Comentaba hace unos días que otros gobiernos en esta crisis política que ya lleva algunos años, ¿no? Desde el 2016 probablemente en su momento más álgido, los gobernantes, ¿no? Apelaban más bien, el presidente de la República apelaba a arroparse con gobernadores regionales. Y hoy, curiosamente, el presidente Castillo se reúne con ellos y les menciona, nosotros podemos trabajar juntos, las puertas están abiertas, incluso señalando que los ministros están siendo constantemente evaluados. Es decir, de alguna manera les quita un poco de piso y de estabilidad a su gabinete y le dice a los gobernadores, ustedes también pueden estar de mi lado. Claro, pero aquí hay dos elementos a considerar, ¿no? El primero es que las elecciones a nivel regional y local son dentro de muy poco tiempo, ¿no? Y segundo, que la impopularidad, la desaprobación del presidente de la República es de tal magnitud que también llega obviamente a los diferentes rincones del país, ¿no? Entonces, a una autoridad política no sé cuánto le convenga vincularse o aliarse con un presidente que está tan deslegitimado y cuya aprobación probablemente se siga agravando, ¿no? Entonces, en una perspectiva también de lectura política en el corto plazo, a mí como político regional emergente, si se le puede decir así, no sé si me convendría mucho vincularme con una figura tan desprestigiada como la que actualmente tiene el presidente de la República. Correcto. Ahora bien, ya en el tema concreto de los votos, hay quienes en su momento cuestionaron la designación de Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros, pero claro, luego analistas dijeron el fin justifica los medios. Se recuperó todo el bloque de Perú Libre, ¿no? Ya se tenía a los disidentes, entre comillas, se tiene a Somos Perú y números más, números menos, se podría hasta, se tiene los 4 o 5 de Juntos por el Perú, tal vez no se tienen los otros de la izquierda, pero números más, números menos, se consigue que no se logre la vacancia, ¿verdad? Básicamente es eso. Básicamente es eso, ¿no? O sea, es un gobierno a los 7 meses de sobrevivencia, ¿no? Pero apenas han pasado 7 meses y faltan más de 50, ¿no? Entonces, la situación para la presidencia de la República es bastante complicada, ¿no? Y además, aquí hay que señalar un punto muy importante, ¿no? Este famoso cuoteo, ¿no? Que yo te doy un poquito a ti y un poquito acá para evitar la vacancia, funciona en el corto plazo, ¿no? Pero se basa en algo que está sumamente desprestigiado, que es el sistema de partidos, ¿no? Entonces, tal vez en el cortísimo plazo yo puedo salir del paso, pero en el mediano y en el largo plazo el cuoteo no se va a sostener porque cada vez va a ser mayor la impopularidad del presidente y también del Congreso, ¿no? Entonces, la lógica aquí sería, pensando ya en un tema un poco más allá de la inmediatez, es decir, abrir el abanico y empezar
a convocar a cuadros mucho más capacitados y mucho más profesionales, ¿no? Lo que ha sucedido en el Ministerio de Salud es realmente escandaloso, que un ministro que vende agua mágica sea actualmente ministro de Salud, ¿no? Eso es algo inconcebible en el país más golpeado del mundo por la pandemia, ¿no? Entonces, eso tal vez pueda funcionar, lo que usted menciona, el cuoteo, en el cortísimo plazo, pero no resuelve el tema de fondo, ¿no? Que es el deterioro constante y continuo de la popularidad del presidente de la República, ¿no? Si algo ha aprendido la coalición vacadora es que es muy difícil vacar a un presidente que tiene 70-75% de aprobación, como sucedió con Vizcarra, pero ¿cuál sería el escenario de un presidente que tiene 10-15% de aprobación, ¿no? Correcto. Pero sigue el ajedrez político, porque también hay esa iniciativa de retirar el tema de la cuestión de confianza y que no pueda darse, ¿no? Entonces ahí ya también se genera el desequilibrio, ¿no? Por un lado la cuestión de confianza, por otro lado, ¿no? Con la disolución del Congreso y por otro lado la vacancia, ¿no? Bueno, aquí el Poder Ejecutivo parte en desventaja. ¿Por qué? Porque se aprobó la ley que regula la cuestión de confianza, no se hizo cuestión de confianza sobre esa ley, y ahora existe un desbalance de poderes, como usted muy bien señala, que es totalmente favorable al Congreso de la República. Pero el tema de fondo es que tanto el Congreso como el presidente de la República son sumamente impopulares. Esta impopularidad probablemente sea creciente y lleve a una situación pues ya muy difícil, donde se van a empezar a levantar, creo yo, voces para, digamos, acelerar un proceso de transición, ¿no? Pero, digamos, el tema del cuoteo creo yo que funciona en el cortísimo plazo, pero no resuelve el tema de fondo, que es la deslegitimización de la política en general en el Perú. Correcto. Para finalizar, alguna vez un analista nos dijo aquí, el presidente Castillo tiene que enfocarse más en gobernar con la calle, con el pueblo, ¿verdad? Y en ese sentido ya hemos analizado lo que es la gobernabilidad hacia adentro. Hay que verlo hacia afuera. Usted mencionaba al ministro de Salud, sin embargo, el presidente Castillo lo ha ratificado. Pero hoy habla de que todos los ministros están en constante evaluación, lo cual no es un buen clima, ¿no?, de estabilidad, si queremos que esto, que retome, digamos, la tranquilidad de que los mercados que nos vean con otros ojos, ¿no?, que existan inversiones. ¿Qué piensas sobre ello? Bueno, la enorme inestabilidad del digamos, sistema político en el Perú, recordemos que llevamos ya casi 30 presidentes del Consejo de Ministros en lo que va del siglo XXI, es consecuencia de la fragilidad, la inexistencia, la debilidad, el raquitismo que tienen los partidos políticos en el Perú, porque como no generan cuadros para alimentar al gobierno, se tiene que improvisar, ¿no? Se tiene que improvisar, recurrir al tarjetazo, al amiguismo, ¿no?, al compadrazgo, y se deja de lado la profesionalización y la institucionalidad. Mientras no abordemos ese tema de fondo, pues vamos a seguir en este digamos, deterioro continuo de la calidad de la representación política en nuestro país, ¿no? Bueno, vamos a ver, en todo caso habrá tiempo todavía hasta el 8 de marzo, vamos a ver lo que pasa. Uno dice, es poco, ¿no?, en el Perú, ¿no?, o es mucho, ¿no? Lamentablemente no se toma así. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Muchas gracias, Alonso. Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.